Hoy vamos a aprender a realizar un 3D básico. La tercera dimensión en el mundo de las uñas es la modalidad que tiene el acrílico en forma y simetría. Es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de acrílico, como Flat 3D, Down 3D, Seal, High 3D y Fantasy 3D. Hoy vamos a trabajar un Flat 3D. Acrílicos sugeridos para trabajar nuestro 3D. Recuerda que para poder realizar un óptimo 3D debes tomar en cuenta la textura de tu acrílico. Lo recomendable es que sean acrílicos de textura cremosas o blandas. Ya les voy a mostrar los acrílicos ideales para poder trabajar un 3D. Acrílico ideal para trabajar tercera dimensión, nuestro acrílico Ultra White Extra Dry. Este es un acrílico de secado rápido ideal para poder tener una tercera dimensión perfecta. También podemos realizar la tercera dimensión con nuestra gama de Organicolor. Principalmente, nunca puede faltar en tu mesa de trabajo nuestros pastel. Y por supuesto, nuestra gama Neon Color, ideal para hacer perlas bicolor y tricolor. Nos permite también aportar profundidad a nuestra tercera dimensión. Previamente ya colocado en nuestro vasito de vidrio monómero, vamos a realizar una pequeña dinámica de control y equilibrio. Lo importante para realizar un control y equilibrio también es nuestro pincel de 3D. Recuerden que debe de ser un pincel de tamaño corto con la punta bien definida. La manera correcta de humedecer nuestro pincel para poder tomar la perla del acrílico es humedeciéndolo de un lado al otro, limpiándolo hasta donde inicia la parte oscura y levantando para tomar las perlas a 90 grados. Lo ideal siempre es esperar la textura del acrílico. Debe de tener una textura lisa y que la perla se vaya opacando. A medida que la perla se vaya opacando, vamos observando que está ideal para poderlo colocar. De esa manera colocamos nuestra perla y debe de quedar como en relieve. Debe de verse la esfera definida y bien formada. Es importante que el producto no se escurra. Si el 3D se les escurre, les va a quedar manchado. Aquí está ideal la perla para poderle dar toques y poder moldear. Entonces, de esta forma vamos a presionar con el lateral del pincel y luego presionamos de frente. Recuerda que es importante que la punta del pincel siempre esté fuera del acrílico, moldeando de un lado al otro lado. Presionamos a un ángulo de 45 grados para mantener la forma de la tercera dimensión. De esta manera realizamos un pétalo básico. Vamos a realizar una perla bicolor. La perla bicolor es trabajando un 80% del color más claro y un 20% del color más oscuro. Lo recomendable para trabajar una perla bicolor es que trabajemos en la misma armonía monocromática del mismo tono, para poder crear un difuminado de color y que no se vea tan intenso. Lo ideal es que del matiz del color sean dos tonos más hacia abajo, es decir, que el tono no sea tan oscuro. Por ejemplo, utilizar blanco y negro. Yo acá voy a utilizar de nuestra gama Pastel Color el tono Sunrise, que es un tono durazno muy pastel, y voy a utilizar un tono Neon Peach, ¿sí? Que es un tono durazno o un tono naranja un poco más intenso. La idea es poder crear un degradé de un color hacia el otro color. De esta manera vamos a tomar la perla bicolor. Tomamos la perla clara, esperamos que se polimerice un poco y luego matizamos con el tono más intenso. Observen la fórmula: más del tono claro y menos del tono más intenso. Para poder trabajar una tercera dimensión con perla bicolor, el tono oscuro debe de ir hacia abajo. Vamos a dar unos ligeros toques con la punta del pincel, limpiamos el exceso de humedad y procedemos a darle forma al pétalo que queramos realizar. Presionamos con el lateral del pincel, siempre fuera del acrílico. Luego presionamos de frente y procedemos a moldear del centro, de un lado hacia el otro lado. Y podemos ir observando cómo se me crea un degradé de un color más claro a un color más intenso. De esta manera realizamos una perla bicolor. Previamente ya preparada nuestra uña. Acá en este caso utilicé una base de color oscuro y lo matifiqué con nuestro Make-up. Vamos a realizar una flor básica de 5 pétalos. Voy a humedecer el pincel, vamos a realizar una perla bicolor. Esperamos que polimerice
Recuerden que deben de esperar que la perla se opaque. Previamente matificada la perla, procedemos a realizar nuestro pétalo. Vamos a colocar la perla dando toquecitos de un lado al otro. Esto me va a permitir que los dos tonos se puedan unificar. Limpio el pincel, direccionamos la forma del pétalo siempre marcando al centro. Presionamos con el lateral del pincel para realizar una división y marcamos con la parte del centro. Presionamos centro, marcamos un lado, luego marcamos el otro lado. Centro, un lado y el otro lado. Y extendemos nuestra perla. De esta manera vamos a ir agregando todos los pétalos, siempre esperando que el producto matifique para poderlo moldear. Vamos a realizar el centro con una perla igual, bicolor, tomando siempre el color más claro y matizándolo con el color un poco más intenso. Esperamos que polimerice bien, colocamos la perla. Acá coloqué, no importa que se vean los dos tonos uno al lado del otro porque estamos marcando el centro. Vamos a dar toquecitos de un lado al otro lado. Limpiamos el pincel y con la punta del pincel a 90 grados vamos a realizar un texturizado. Vamos a hacer unas hojas. Voy a tomar un tono claro, en este caso voy a utilizar amarillo y voy a matizarlo con un poco de azul para crear un efecto verde en el centro de la hoja. Esperamos que polimerice bien y vamos a colocar siempre el color oscuro hacia abajo. Limpio el pincel, le damos toques de un extremo al otro a la perla, la direccionamos al centro, limpiamos el pincel. Siempre debemos limpiar el pincel para retirar el exceso de humedad y presionamos con el lateral del pincel a 45 grados. Presionamos y presionamos de frente, centro, un lado y el otro lado. Y con el lateral del pincel vamos a estirar el pétalo. Nuevamente presionamos en el centro, un lado y el otro lado. Y de esta manera tenemos una hoja. Vamos a realizar otra hoja en este otro extremo. Igual esperamos que polimerice bien el acrílico, que tome buena textura, que se vaya opacando y colocamos. Para realizar hojas siempre debemos de colocarla en medio de dos pétalos. Direccionamos al centro, limpiamos el pincel y marcamos nuevamente con el lateral del pincel a 45 grados. Presionamos, limpiamos el pincel y luego presionamos de frente para extender o abrir el pétalo. Un lado, el otro lado. Con el lateral del pincel alamos el centro para alargar la perla y darle ese efecto de hoja. De esta manera hemos finalizado nuestro 3D básico. Recuerda que es importante que tu acrílico debe de ser de textura cremosa y no olvides utilizar nuestros Organicolor Pastel y Neon Color. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Organinate Colombia y por supuesto no olvides activar la campanita.